Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios sobre el profeta Elías. Sobre el profeta Elías. Continuamos las clases, continuamos esta serie de estudios. Ahí en Primera de Reyes vamos a leer capítulo 17. Dice desde el 1. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quirit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quirit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Estudiábamos todo lo referente sobre Elías en el estudio pasado. ¿Quién era Elías? ¿De dónde había venido? ¿De dónde había salido? Y mirábamos el día de este hombre, un hombre de Dios, un hombre que vivía bajo los estatutos de Dios, que vivía para su Dios. Llega a ese lugar donde estaba Acab, Jezabel, todo el pueblo rebelde, un pueblo que se había entregado, era el Dios de Israel, a que ese pueblo estaba adorando ídolos, dioses falsos, imágenes, estatuas. Se habían hecho altares para estas imágenes, para venerarlas, para adorarlas, cosa que Dios aborrece. De un pueblito, Elías, leíamos ahorita, Elías Tisbita, él salió de Tisbet, un pueblito que nadie conocía, de los moradores de Galaad, dice, y llegó, vean la valentía. Muchos dirán, ¿verdad?, que tenía Elías. ¿Por qué llegó de esa manera ahí con Acab? El rey Acab y la reina Jezabel, las personas más que estaba pasando por los peores momentos, que estaba loco Elías para ir a hacer eso. Imagínense, es como si una persona fuera un ojo que iban a provocar. Así dice que Elías, el avispero. Imagínense todo el pueblo enojado contra el profeta Elías, contra los profetas de Dios. Y no solamente le dijo Elías, ¿verdad?, que Jehová vive, que Jehová, como decíamos, ¿verdad?, muchos pensarían, ¿verdad?, ¿qué le pasa a Elías? ¿Por qué fue y encaró a este rey malvado, perverso? Ahí donde estaban 850 profetas, falsos profetas, ¿verdad?, donde estaban sirviendo a Baal, donde estaban sirviendo a Belcebú, donde estaban sirviendo a Acera, a la reina del cielo, dioses falsos, pueblo lleno de idolatría, de paganismo. Ahí llegó Elías solo, pero algo muy importante, confiado totalmente en Dios. Él sabía quién era Dios.
todopoderoso, el creador de todo el universo. Y él sabía que Dios vive y se lo dijo en su cara a Acab. Y para demostrárselo, Elías fue tomado por Dios para ser perfeccionado como un hombre de Dios, un verdadero hombre, que en verdad su vida fue para Dios. Su confianza estaba puesta en Dios. Él descansaba en Dios. Leíamos el verso 2 en adelante. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. ¿Qué hizo? Señor, me están mandando que viva al lado de un arroyo, pero sabemos que todo se va a secar, que se aproxima una sequía muy grande. Y le dice Dios: beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Imagínense Elías escuchando esto: los cuervos me darán de comer. ¿Qué pasaría por su mente, hermano, si usted le dijera: los cuervos te darán de comer? Suena algo ilógico, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible? El versículo 5: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Él no hizo otra cosa, lo que a él le parecía bien, ¿verdad? Sino lo que Dios le estaba mandando en su palabra, él hizo. Hermanos, si nosotros hacemos también lo que Dios nos manda en su palabra, nosotros no vamos a hacer otra cosa. Debemos ser como Elías, ¿verdad? Que él hizo conforme a la palabra de Jehová. No cosa, si Dios nos dice que debemos adorar en espíritu y en verdad, así dice su palabra, nosotros tenemos que hacerlo así: adorar en espíritu y en verdad. Si dice la palabra de Dios que la cena del Señor se debe de tomar el día domingo, como lo hacían los primeros, que la palabra de Dios no mande, como muchos hacen, ¿verdad? Como ese pueblo que estaba ahí entregado a la idolatría, adorando esas estatuas, adorando esas imágenes, ofreciéndole sacrificios. Eso Dios no lo mandó. Ellos lo empezaron a hacer de su propia mente, de sus propios deseos carnales, de sus propios deseos malos. Empezaron a hacerse dioses, ídolos, para adorarlos. Que Dios aborrece. Debemos ser como Elías, hermano. Hacer conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que estaba frente a Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne. Imagínense, hermanos, Elías vivía en un pueblo que estaban adorando a muchos dioses. No era uno solamente. Muchos dioses falsos. Muchos ídolos, muchas estatuas, muchas imágenes. Esa era la adoración en ese tiempo. Dioses falsos. Habían construido lugares para adorarle. Pero Elías llega en ese momento declarando: el Señor es mi Dios. Él estaba desafiando a esos dioses falsos. Él estaba en guerra a Acab, a Jezabel, a los falsos profetas, a esos dioses falsos también. Y Dios nos desafía, hermanos, y nos anima a vivir para Él, a vivir seguros de que Él tiene el control, de que Él es quien nos cuida. ¿Verdad? Estaba viviendo de una manera que estaba demostrando su fe en Dios, la seguridad que él tenía en Dios. Nosotros, hermanos, ¿cómo vivimos? ¿Vivimos con fe?
confiando en nuestro Dios, en esas promesas maravillosas que Dios nos ha dado. Sí, hermano, nosotros como cristianos tenemos esas promesas de vida eterna y confiamos en Dios, en su protección. Confiamos que un día estaremos en ese lugar maravilloso que Dios ha prometido y que muchos hermanos se han adelantado y ya están ahí gozando de la presencia de Dios, gozando de ese descanso en el paraíso. Algo maravilloso, hermano. Ahí estaba Elías frente a esa multitud de enemigos que se estaban presentando. Dice el Salmo 3, hermano. Esta situación de Elías hace que recordemos este salmo. Salmo capítulo 3. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Así estaba Elías en ese momento, ¿verdad? No temeré a 10 millares de gente que pusieran. Él fue y declaró la guerra prácticamente, ¿verdad? Como decimos, a Acab, a Jezabel y a ese pueblo rebelde, a esos falsos profetas. Y como dice el salmista, ¿verdad? No temeré a 10 millares de gente, los dientes de los perversos quebrantaste. Esa misma fe tenía el rey David también, el salmista también. Siempre confiando en Dios. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Cuando se presentan esos ríos secos. Dice ahí en Primera de Reyes, volvemos a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17, del 3 al 5. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Esto le dijo Dios a Elías. Y Elías estaba seguro de la providencia de Dios. Estaba seguro que Dios le iba a proveer. Él hizo como Dios le mandó. Imagínense, hermanos, Elías. Vete al lado de un arroyo en un tiempo de sequía. El arroyo se va a secar. Esto sonaba como algo difícil para Elías, ¿verdad? Imaginarse, bueno, si el arroyo se va a secar. Los cuervos no iban a durar para siempre ahí. ¿Qué pasa cuando hay sequías, hermanos, en una región? Cuando hay sequías en una región, ¿qué pasa? Se empieza a acabar la vida. La vida en ese lugar, porque no hay condiciones para la vida. Así iba a pasar con Elías. El arroyo donde Elías tomaba agua se iba a secar. Los cuervos se iban a debilitar poco a poco, porque no iba a haber comida para ellos. Cada vez iban a llevar menos comida a Elías. Pero Elías confió en Dios, en lo que él le había dicho y prometido.
Y Dios envió a Elías a ese lugar, a Querit. Porque quería preparar a Elías. Quería fortalecerle. Quería hacerlo paciente. Quería hacerle manso, humilde. Un verdadero hombre de Dios. Aunque sonara algo extraño esto, comer de la boca de un cuervo. Imagínense, suena algo extraño para nosotros, ¿verdad? Que del pico de un pájaro, menos de un cuervo, ¿verdad? Que a muchos se les hace un pájaro muy feo. Muchos lo usan en las películas de terror a los cuervos. Pues ahí estaba Elías, hermanos, confiando en que Dios le iba a proveer. Y así lo hizo. Dios estaba llamando a Elías a un tiempo de necesidad. Elías iba a tener necesidad. Elías no iba a estar gozando ahí en ese lugar. Él iba a estar sufriendo, pasando hambre, pasando sed, solo. La soledad es algo terrible también, hermano. Ahí iba a estar, hermano, en ese lugar. Pero Dios le dice, ¿verdad? Yo me encargaré de ti. Yo te voy a proveer. Yo te voy a dar de beber. Yo te voy a dar de comer. No te preocupes. Hermano, yo creo que todos aquí hemos pasado por esos tiempos de sequía, ¿verdad? Así le llamo, tiempo de sequía. Ya sea espiritual o material también. Llegan situaciones difíciles a nuestra vida. Llegan carencias económicas. A veces hermanos se han quedado sin trabajo. Hermanos han enfermado. Hermanos han sufrido la pérdida de un ser amado. Llegan esos momentos, problemas a nuestra vida. Problemas muy difíciles, dolor, sufrimiento a nuestra vida. Y en ocasiones nos preguntamos, ¿dónde está Dios? A veces es algo normal, ¿verdad? Cuando llegan esas aflicciones a nuestra vida, ese dolor, en ese momento muy doloroso, ¿dónde está Dios? A veces nos cuestionamos a Dios. ¿Por qué lo hiciste? ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? Incluso nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en la cruz del Calvario, ¿verdad? También. ¿Por qué me has abandonado? En medio de las situaciones difíciles, hermanos, nos damos cuenta que ahí está Dios. Que Dios nunca nos ha dejado. Que Él nunca nos ha abandonado. En esos tiempos difíciles, Él nos ha sostenido. Y muchos hemos pasado por momentos terribles. Pero ahí está Dios, hermano, sosteniéndonos. Para que no caigamos más abajo. En otras situaciones más terribles. Elías pasó por esos tiempos difíciles, tiempos de sequía. Un hombre de Dios, hermano, que pasó por un tiempo de sequía, un tiempo de necesidad, un tiempo donde parecía que Dios estaba lejos, que Dios le había dejado. Pero ahí seguía, en medio de los problemas, en medio de esa sequía, confiando en Dios, hermano. Y es lo que debemos hacer siempre, en medio de todos los problemas difíciles, dificultades, dolor, sufrimiento, seguir confiando en Dios.
y tener esa seguridad en Dios. Dice el Salmo 42. Vamos a leer Salmo 42, hermanos. Del 1 al 5. Salmo 42, del 1 al 5. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así dice el salmista, hermanos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Muchos se burlaban de él preguntándole, ¿dónde está tu Dios? ¿Quién te puede ayudar? Él lloraba y le preguntaba a su alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? Espera en Dios. Él le decía a su alma, espera en Dios, regocíjate en Dios, alégrate en Dios, porque Dios tiene el control. Él no te dejará, no te abandonará, no te desamparará. Y es que, hermanos, Dios no nos abandona. Ahí está Dios sosteniéndonos en las pruebas difíciles. No importa lo que usted esté pasando, lo que usted haya perdido, sus bienes, la situación por la que esté pasando, Dios está ahí, Dios le va a proveer, Él le va a ayudar, hermanos, pero tiene que poner su confianza en Él. Clama a Él y Él te responderá. Elías, ¿qué fue lo que hizo Elías, hermanos? Él confió en Dios. También permaneció obediente a Dios. Es lo que debemos hacer nosotros también en esos tiempos difíciles, confiar en Dios y permanecer obedientes a Dios, obedeciendo a Dios. Volvemos al Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 10. Siguiendo con la historia de Elías. Primera de Reyes 17, del 8 en adelante, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, para esto, hermanos, se secó el arroyo. Pasados, dice el versículo 7, pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Imagínense cómo debió haber estado Elías ahí preocupado, ¿verdad? El arroyo seco. A lo mejor los cuervos ya no iban tan seguido a llevarle comida. Ya no había comida para llevar. Ahora el versículo 8 dice, vino luego él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Toda esta región estaba sufriendo de sequía, hermano. Estaban pasando mucha hambre. Y llega Elías
a ese lugar con esa mujer y le dice que le dé un poco de agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué historia, hermanos, más triste. Ellos estaban esperando la muerte ya. Ellos estaban a punto de morir. Qué momento tan difícil, hermano. Tanto para Elías como para esta mujer y su hijo. Preparándose para la muerte. Pero ahí estaba Dios, hermanos. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Porque Jehová Dios ha dicho así. Dios le iba a proveer. Ellos tenían que confiar en la palabra de Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella confió en la palabra de Elías, porque era palabra que Dios había mandado. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios cumple sus promesas. Dice que ellos estuvieron obedientes en medio de las pruebas. Elías obedeció a Dios y fue a ese lugar en medio de esas terribles pruebas que estaban pasando. La mujer obedeció también a la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 12 y 13. Primera de Pedro 4, 2 y 13 dice: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Las pruebas, hermanos, van a llegar a nuestra vida. El apóstol Pedro, aquí, vemos cómo ha cambiado Pedro desde que negó a Cristo 3 veces a esta primera carta que escribe a los hermanos. Versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Estaban pasando también aquellos cristianos, padeciendo, ¿verdad?, como cristianos en aquel momento, en aquel tiempo, padeciendo como cristianos. Nada más por ser cristianos estaban padeciendo, hermanos. Si usted lee las cartas, va a ver todo lo que estaban padeciendo nuestros hermanos en el primer siglo. Y si usted lee las cartas de los primeros cristianos en el siglo II, vas a ver también que estaban padeciendo solamente por ser cristianos. Estaban padeciendo persecuciones,
estaban siendo sacrificados, torturados, ¿verdad? Toda clase de juicios en su contra por Roma, por los romanos, por ese imperio romano. Estaban pasando momentos muy difíciles. Y ahora el apóstol Pedro les dice: amados, que no nos sorprendan que vengan estas pruebas de fuego, como si cosa alguna extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro les recordaba que la promesa de Dios era mucho más grande que todo que ellos estaban padeciendo en ese momento. Que la gloria en aquel día, cuando venga Cristo, va a ser mucho mayor, dice. Gócense con alegría, con gran alegría, dice, hermano. Así cuando nosotros padezcamos también por ser cristianos, por predicar el evangelio, por hacer las cosas bien en este mundo, y padezcamos, hermanos, gocémonos con gran alegría, como dice el apóstol Pedro, porque nuestro galardón va a ser muy grande, hermanos, en el cielo. Nuestro galardón es grande en los cielos. En ocasiones, ¿verdad?, parece que esos momentos difíciles que enfrentamos son para desanimarnos, para derrotarnos, para aplastarnos, ¿verdad? Es lo que sentimos a veces. Pero no, hermanos, cada situación difícil en nuestra vida nos hacen fuertes, nos hacen pacientes, nos hacen humildes, misericordiosos. Es como si Dios quisiera que fuéramos como Cristo, ¿verdad? Como era nuestro Señor Jesucristo. Paciente, manso, humilde, misericordioso, bondadoso. Y ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, cuando el arroyo se seca, cuando vienen las pruebas, estamos dispuestos a seguir adelante y a mantenernos obedientes en medio de las pruebas. Como Job, ¿verdad? Job era un hombre de Dios también. Y cómo sufrió este hombre. Job capítulo 2. Vamos a leer un poco de Job. Job capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora yo imagino, Job, ¿verdad?, había perdido lo que más amaba en la vida. A sus hijos. A sus hijos. Todas las propiedades que él tenía. Todo el ganado. A sus siervos. Todo, hermano. Pero hablamos mucho de Job y hablamos poco de la esposa de Job. Imagine a la esposa de Job. Ella de seguro amaba a sus hijos también. Y estaba orgulloso de su esposo por tener todas esas cosas, todas esas propiedades, todo ese ganado, ¿verdad? La esposa de Job, luego vamos a hacer un estudio sobre la esposa de Job, hermano. Ella posiblemente estaba en depresión, en angustia, con su terrible dolor también, porque amaba a sus hijos que había perdido terriblemente. Y estaba mirando a su esposo sufriendo de esa terrible enfermedad, ¿verdad?
Muchos dicen, oh, qué mujer tan mala la mujer de Job. Pero no se dan cuenta que ella estaba sufriendo de una terrible manera también. A lo mejor ella se llenó de amargura, ¿verdad? Por todo eso que estaba pasando también. La decisión está en nosotros, qué camino tomar. Dejarnos vencer por las pruebas o confiar en Dios y salir victoriosos al final. Que no es difícil, es muy difícil, ¿verdad? Pero si estamos con Dios, Él nos va a ayudar a sobrellevar estos momentos difíciles. Dice Job 42:5. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así termina este proceso. Este proceso, Job. Mas ahora mis ojos te ven. Ahora Job comprendió todo ese dolor que había pasado. Todo ese sufrimiento. Ahora dice, comprendo todo. Mis ojos te han visto. Habla metafóricamente, ¿verdad? Job entendió la importancia de ese proceso que Dios quería transformarlo. Y Dios quiere transformarnos a veces a nosotros también, hermanos, por medio de estas pruebas. Dios quiere hacernos a su imagen y semejanza. Dios quiere perfeccionarnos, que lleguemos a una madurez espiritual. Todas estas situaciones difíciles tienen su propósito. A veces no podemos verlos así, ¿verdad? Rápido. Pero tiene ese propósito, hermanos. Y nos hace manso, ¿verdad? Son frutos del Espíritu que nosotros vamos dando. Aunque sientamos a veces lejos a Dios, que no podemos verle, ¿verdad? Pero Él está ahí. Él está ahí fortaleciéndonos, ayudándonos a salir adelante. Como lo hizo con Job. Como lo hizo con Elías. Como lo hizo con David y tantos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Decía Job, ¿verdad? Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. No que Dios le había mandado ese mal, pero así lo estaba viendo Job. Dios no nos manda cosas malas, hermanos. En el caso de Job fue el diablo. El diablo que acabó con sus hijos, que mató a sus hijos. El diablo que acabó con todas sus propiedades, con todo su ganado. El diablo que enfermó a Job de pies a cabeza. Dios permitió todas esas pruebas para Job. Pero no fue Dios quien mandó todas esas cosas malas, sino fue el diablo. Por eso pasan muchas cosas aquí, hermanos. Muchas cosas malas en este mundo. Decíamos, ¿verdad?, que vivimos en un mundo lleno de pecado. Como decía el rey David, en pecado he sido formado. Ese mundo lleno de pecado. Y pasan muchas cosas malas, muchas enfermedades, asesinatos, accidentes, tantas cosas. No es que Dios las mande ni que Dios lo quiera así. Dios lo permite. Pero muchas veces son por causa de la maldad, por causa del pecado. Y nuestra lucha es contra el pecado, contra el diablo, contra esas huestes espirituales de maldad. Cuando leemos, ¿verdad?, la historia de Job, encontramos un montón de cosas que no nos gustaría que nos sucedieran a nosotros. Momentos difíciles. Verdaderamente pasó por tiempos de sequía.
Job. Así como Elías también, ¿verdad? Se quedó sin nada, pero él nunca negó a Dios y él nunca desobedeció a Dios. Eso es lo importante, el ejemplo que tenemos, hermano. ¿Y qué pasó después? Fue grandemente bendecido. Aquí podemos pasar por muchas cosas, por muchos males, por mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero si seguimos fieles a Dios, obedientes a su palabra, un día vamos a estar en ese lugar celestial. Y yo quiero que todos mis hermanos en Cristo estén en ese lugar. Que nadie se pierda. Yo quiero que toda mi familia, ¿verdad? Que todos mis amigos, hasta si mis enemigos también, estén en ese lugar celestial. Que nosotros los cristianos anhelamos estar ahí un día. Pero tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Seguir hasta el final. Como Job lo hizo y recibió esa recompensa. Obtuvo. Muchas personas, ¿verdad? Pasan los años. Muchos de los hermanos que están aquí ahora mirándonos este estudio han visto a muchos hermanos pasar por momentos difíciles al mundo, a los vicios, a las cosas malas del mundo, ¿verdad? Que no queremos que nadie caiga en las manos de Satanás. Estos momentos difíciles nos llevarán a tener una comunión más íntima con Dios, a conocerlo mejor, a entender que Dios es real, que Él está a nuestro lado, que Él nunca nos ha dejado, que Él es nuestro creador y nuestro hacedor. Pero, ¿verdad? Que Él nos va moldeando. Y si no le gusta la figura o sale defectuoso, lo vuelve a hacer. Hasta formar una vasija perfecta, ¿verdad? Hermosa para Él. Va refinando, nos va haciendo maduros, ¿verdad? Por medio de esas pruebas que llegan a nuestra vida. Refinados como la plata, ¿verdad? En el capítulo 3 vamos a leer, hermanos, para finalizar ya. Ya se nos fue, creo que se nos fue el tiempo ya. Malaquías capítulo 3, vamos a leer. No vamos a leer sobre el diezmo, ¿verdad? Muchos usan Malaquías para pedir el diezmo, que nunca fue dinero. Malaquías 3, versículo 3. Malaquías 3, versículo 3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Unos hermanos en alguna ocasión se preguntaron, ¿verdad? ¿Cómo se refina la plata? Dice que a los hijos de Leví, dice, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Cómo se refina una persona? ¿Cómo se refina la plata? Y fueron con un platero a preguntarle cómo era ese proceso de refinación de la plata. Y pidieron a ese platero esa información. El platero le describió completamente el proceso y luego le preguntaron, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Dice, debo de sentarme y estar ahí diligentemente en el horno, porque si el tiempo necesario para la refinación se excede un poco o no es suficiente, la plata
se va a dañar. Era necesario estar ahí. Ahí está el platero observando siempre en el proceso de refinación. Observando siempre ese horno. Ese fuego que siempre esté ahí. Y le preguntan, ¿verdad?, al platero. ¿Y cuándo sabe cuando ese proceso ya terminó? Ya está completo. Cuando la plata ya está refinada, ya está limpia, ya está pura. Y dice el platero, bueno, eso es algo sencillo, dice. El proceso termina cuando puedo ver mi propia imagen en la plata. Ahí se acaba el proceso de refinación. Algo muy hermoso, hermano. Dios quiere, hermanos, refinarnos, perfeccionarnos, que seamos como Él. Dice el platero, ¿verdad? Todo ese proceso termina cuando puedo ver mi rostro, cuando puedo verme en el reflejo de la plata. Dios llamó a Elías como su profeta, pero quería aún más. Él lo estaba preparando para algo más. Y después vamos a ver en esta serie de estudios que vamos a seguir, que Dios preparó a Elías para algo muy grande, hermanos. Después llega y se enfrenta a esos 450 profetas de Baal y 400 más de Jezabel. Dios quería hacerle en verdad un hombre de Dios, Elías. Eso lo llevó a ponerlo en el arroyo, pero este se secó, quedó vacío. Pero Elías estaba seguro en Dios, seguro en que Dios le protegía, seguro en que Dios iba a proveer para sus necesidades. En medio de tantas dificultades, Elías se mantuvo obediente en el proceso de prueba, en los momentos difíciles. Él aún seguía confiando en el plan y las maravillas que Dios tenía para él. Hermanos, siempre que nosotros sintamos que el arroyo se ha secado, recordemos siempre que Dios pone una sarepta donde Él va a continuar bendiciéndonos, ayudándonos, proveyéndonos para nosotros. A veces Dios nos va a proveer de fuerzas. Cuando nosotros sentimos en las pruebas que se nos acaban las fuerzas, Dios nos va a dar fuerzas para salir adelante. Solamente tenemos que confiar en nuestro Dios. Y recordar que Él está ahí, hermano. Él está ahí en ese proceso, ayudándonos. Y decíamos, ¿verdad?, que cada prueba tiene un propósito. Como el platero, ¿verdad?, que va refinando hasta hacer esa plata pura, bonita, hermosa, ¿verdad? Así Dios nos quiere hacer a su imagen y semejanza. Que seamos santos, que seamos humildes, como Cristo, ¿verdad? Humildes, mansos, llenos de amor, de bondad, de misericordia, ¿verdad? Y un día poder estar cara a cara, así como el platero mira a su plata, mira su imagen ahí, un día estar en el día del juicio final con Cristo, cara a cara con nuestro Dios. Va a ser algo hermoso, algo maravilloso estar con nuestro Dios ahí frente a frente, hermano. Ahí el sufrimiento se va a acabar, el dolor se va a acabar, el hambre se va a acabar, la sequía se va a acabar, hermanos. Ahí estaremos para siempre con nuestro Dios, con nuestro Hacedor. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga grandemente.